Bienvenidos, están escuchando el podcast Cosa Legal, un podcast de la ley, pero no para los abogados. Yo soy Steve Flores y aunque sea abogado, hay 1,000,000 de diferentes áreas que yo no conozco bien. Entonces, en este podcast, invito a otros abogados que vengan a hablar sobre las diferentes áreas de la ley en una manera que es fácil de entender. Como estamos hablando de la ley, es importante que todos nos acordemos que las leyes cambian todo el tiempo y que nosotros somos los que elegimos a las personas que escriben las leyes. Entonces es importante poner atención, organizarse y votar. En este podcast vamos a hablar sobre cosas legales y las leyes, pero lo estamos haciendo al fin de entretenimiento. Antes de comenzar, en este podcast vamos a hablar sobre las leyes y cómo trabajan los abogados, pero lo estamos haciendo al fin de entretenimiento. Si usted tiene un problema legal, debería de consultar con un abogado para que les pueda ayudar. En este episodio de Cosa Legal, vamos a hablar sobre el derecho familiar. Mi invitado de hoy es mi muy buen amigo Mauricio Morales, fundador de la firma Tinajeros y Morales. Él centra su práctica en la ley familiar junto con algunas otras áreas de la ley. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Steve. Muy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntanos un poquito de ti. Sí, pues soy de aquí, de Chicago. Aquí nací, me crié en La Villita. Uh-huh. Estudié al lado suroeste de la ciudad, en Bogan High School, y es donde hice la secundaria. Okay. Me fui a la Universidad de Illinois, donde obtuve la licenciatura en Historia y Español. Y pues me decidí quedar allí para hacer el posgrado y estudiar Derecho. Y en 2004 me recibí como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. ¿Y por qué decidiste estudiar el Derecho? Bueno, pues como mencioné, obtuve la licenciatura en Historia y Español, y realmente es la historia la que me interesa mucho. Okay. Pero vi cómo era la carrera de un historiador, y pues había bastantes limitaciones allí que pues que no eran para mí, ¿sí? Okay. Entonces pues empecé a explorar otras áreas, y entre ellas pues el derecho, y tuve la oportunidad de tomar un curso de derecho para los estudiantes de licenciatura, que lo enseñaba un profesor de la Facultad de Derecho, y luego hice un programa para estudiantes que tenían interés en el posgrado de estudiar Derecho. Y pues sí, después de ese programa, pues decidí que el derecho era lo que era para mí, y pues aquí estamos. Ok. ¿Y conocías muchos abogados cuando estabas creciendo? ¿O No. tus papás son abogados? ¿O? No. Otra vez, yo me crié en La Villita, que es una comunidad... pues es una comunidad de inmigrantes. Y pues bueno, quizás es clase trabajadora. Quizás los profesionistas con los que tenía contacto a diario pues serían mis maestros nada más. Okay. Pero fuera de ahí pues no. Okay. ¿Y tus padres de dónde son? Mis papás son mexicanos del estado de Guanajuato. Okay. Mi papá llegó acá joven, de 18, 19 años. Mi mamá tenía como 10 años. Y pues sí, sí, eso es. Okay. Bueno, hay que hablar sobre el derecho familiar. Ahorita todos estamos saliendo del refugio en orden que está pasando cerca de todo el país, por lo menos en los Estados Unidos, también en otros países, ¿verdad? ¿Estás viendo un aumento en las personas que buscan divorciarse después de todo lo que está pasando? No. Yo creo lo contrario realmente.
sí, por un tiempo estuvimos, pues sí, se pusieron las cosas un poco despacios. Okay. Pero ya empezamos esta semana, las personas están empezando a hablar más, Ujú. pero definitivamente no vimos más llamadas o consultas, más de lo normal, más de lo normal. Ok, Ya. sobre el divorcio, ok. Exactamente. He visto historias que dicen que están diciendo diferentes cosas, pero Ya. es importante ver lo que está pasando en realidad. Am, Abogado Morales, cuando alguien le llama o llama a su oficina, ¿cómo usted evalúa el caso y decide que sí va a trabajar con esa persona o es una persona que no va a Ya. poder trabajar Ya. con ellos? Sí ocurre, no muy frecuentemente, pero pues sí ocurre. Eh, Cuando uno se está divorciando, pues hay muchas emociones, ¿no? Y a veces son emociones negativas y pues a veces esto saca lo peor de uno, ¿no? Ujú. Y bueno, a veces tengo a la persona que está sufriendo por estas emociones negativas por parte del cónyuge o de otra persona. Y bueno, en esa situación pues les explico lo que podemos hacer pues para prevenir Ujú. esos abusos que vienen por parte de la otra persona. Pero a veces Ujú. tengo a la persona que no es razonable enfrente de mí Sí. y me quiere contratar. Y pues a esta persona pues pues le doy mis recomendaciones de cuál debe de ser el comportamiento y Ajá. cómo van a ocurrir las cosas, ¿sí? Pero si esta persona no me está entendiendo O no quiere o entender. no quiere entender, Sí. ¿sí? Y está aferrado a una idea que yo sé a largo plazo no va a funcionar, Ujú. pues le digo, ¿sabes qué? Siento que no te puedo ayudar. Aquí está el número de un colega que a lo mejor sí. Ok. Ahora, a veces no surge luego, a veces esta situación surge ya empezado el caso, meses después. Y pues en ese punto, pues otra vez yo me siento con el cliente y le digo, mira, esta no es la manera de hacerlo. Eh, Todo con calma, Ujú. vamos a pensar las cosas y hacerlas bien para obtener el mejor resultado para ti. Y pues si a fin de cuentas la persona no me hace caso, pues yo me voy a retirar del caso. Ujú. Ok. Am, sí, es algo bien difícil, ¿verdad? En esta área de la ley, las personas hay muchas emociones y muchas cosas bien difíciles para, bueno, que hacen las decisiones las hacen más difícil porque es, Claro, es tanta emoción claro. que las personas tienen. Vamos a hablar sobre el divorcio, pero ¿qué otros tipos de casos hay afuera del Ujú. divorcio que un abogado que trabaja en el derecho familiar está viendo ahorita? Sí. Pues sí, en otra situación donde se va a necesitar un abogado que ejerza derecho familiar, va a ser una situación donde pues no estás casado, pero tienes hijos con otra persona y pues ya la relación, ya no están juntos, Ajá. ¿sí? Y ya cada quien por su lado, pero pues están todavía los hijos de por medio que Ujú. tuvieron. Hay que resolver los asuntos de los hijos, dónde van a vivir los hijos y bueno, el padre con quien los hijos no viven, ese padre cuándo va a poder ver a los hijos, vacaciones, días festivos y también hay que establecer la manutención de los hijos, Ajá. lo que comúnmente le dicen aquí el child support, ¿no? Ajá. Entonces hay que establecer eso. Entonces, pues sí, o sea, no es nada más en las situaciones donde hay un matrimonio, donde podemos ayudar, también es en estas situaciones de donde pues las personas no están casadas, pero hay hijos de por medio y hay que resolver esos asuntos. Ok. Una cosa que mucha gente tiene problemas o no saben cómo resolver es am, cuáles son, cuál es la mejor manera de encontrar un abogado del derecho familiar. Ujú. Si, por ejemplo, tú estuvieras en California o Texas y
te encuentras de necesidad de un abogado de derecho familiar, ¿cuáles son las preguntas que tú vas a hacer para entender, para saber que esa persona sí va a ser un buen abogado para ti? Ya. Pues primero que todo, y aunque estés en un lugar nuevo, siento que es muy importante que encuentres personas que han pasado por lo mismo Ajá. y que han tenido que contratar un abogado y ver cuál fue la experiencia de ellos, ¿sí? Ok. Y si a ellos le fue bien, pues pídeles el número de teléfono y ve a verlo. Honestamente, por ejemplo, en el negocio de nosotros, en la oficina de nosotros, esa es la manera que nosotros conseguimos nuestros clientes. Son otros clientes que nos recomiendan a nosotros. Y Otros abogados. otros, o clientes también, clientes. o abogados Ok, o clientes que nos recomiendan a nosotros. Y eso cuenta por mucho, ¿sí? Porque pues si alguien te está recomendando es porque pues ya pasaron por algo similar y les fue bien y pues va a crear confianza en la persona y pues ya tienes alguien que otra vez lo vivió, ¿sí? Sí. Le vas a plantear tu situación y el abogado te va a preguntar, te va a hacer una serie de preguntas para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y preguntar cómo vamos a resolver todos estos asuntos. Yo quisiera esto y esto y esto, y el abogado te va a decir si se puede, no se puede, si se puede, no se puede, le vamos a hacer así o asá. Pues eso es lo que se debe de hacer. ¿Y una persona debería de hablar con varios abogados antes de escoger uno? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los abogados todos tenemos diferentes características, diferentes personalidades. Hay uno con el que te puedas sentir mejor, ¿sí? Hay unos que les gusta los abogados que van a ir a corte y van a gritar y alzar las manos y hacer un show. Ese, por ejemplo, no es mi estilo para nada, ¿sí? En mi opinión, ese estilo no funciona. Y pues de hecho no funciona. A veces vas a agredir al otro abogado, vas a agredir al juez, pero a veces eso es lo que el cliente quiere y pues bueno, si ese es el estilo que tú quieres, pues adelante, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, no pierde uno nada con ir y consultar con unos cuantos abogados y pues ya decides cuál es el que te viene mejor y ya está. Hace sentido. Sí, hay que hablar un poquito sobre el divorcio, pues. Si alguien está pensando en divorciarse, ¿cuáles son las cosas más importantes en las que ellos deben de pensar? Pues sí, comienzo. sí. Pues sí, hay bastantes cosas. Hay que pensar, pues cuando uno se va a divorciar, pues no es nada más deshacer el matrimonio, sino que hay que resolver las cuestiones relacionadas a los hijos y hay que resolver las cuestiones relacionadas a los bienes del matrimonio y deudas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de lo que primero mencioné, de los hijos, pues hay que decidir, ok, primero, ¿con quién van a vivir a diario los niños? ¿Sí? ¿Se van a ir con mamá o se van a quedar con papá? Y pues, bueno, si se quedan con mamá, ¿cuándo los va a poder ver papá? Cada fin de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no, entre semana. Hay que también resolver días festivos, vacaciones, ¿sí? Ahora, pues eso es esencialmente dónde van a estar a diario los niños, ¿sí? Hay que también resolver, pues, quién va a hacer decisiones de importancia para los niños, ¿sí? Y estas decisiones son 4. Son salud, educación, actividades extracurriculares y religión, ¿sí? Entonces, pues no importa dónde se estén quedando los niños, los dos padres tienen la habilidad de hacer estas decisiones o juntos, que es lo que típicamente nosotros tratamos de recomendar, porque pues siempre es mejor que los niños tengan a los dos papás envueltos en sus vidas. Pero si no se están hablando... Pero sí, a veces hay situaciones donde no es posible porque quizás la relación pues sí es muy, muy tóxica y los papás definitivamente no se pueden ver o no puede funcionar. Pues sí, un padre pues puede asignarse a que él o ella sean responsables por hacer todas estas decisiones.
O se las pueden repartir. Por ejemplo, que mamá se encargue de religión y salud. Ok. Papá se encarga de educación y actividades extracurriculares. Ok. ¿Sí? Pero entonces sí ayuda mucho si ya cuando decides, ok, pues esto ya no va a funcionar con mi cónyuge o con el papá de mis hijos, ya nos vamos a separar si no están casados, empezar a pensar sobre eso. Ahora, con cuestión a los bienes, pues sí, si hay casa, pues bueno, ¿qué va a pasar con la casa? Ajá. ¿Quién se va a quedar en la casa? Quien se quede con la casa puede solventar los gastos de la casa, si no, pues hay que venderla. Y si se vende, ¿cómo nos vamos a dividir el dinero? Sí. Si hay cuentas de banco con dinero también, ¿cómo se va a dividir eso? Los carros. Y pues también, por ejemplo, los beneficios de retiro, de jubilación, las Ajá. pensiones, los IRAs que le llamamos aquí comúnmente, o los 401ks. ¿Cómo se va a dividir eso? ¿Y ¿Sí? eso siempre es 50-50 cuando se divide? No necesariamente, no necesariamente. No hay nada en las leyes que diga va a ser 50-50. Lo que nos indican las leyes es que se tienen que repartir de una manera justa. Muchas Ajá. veces sí es 50 y 50, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, puedo pensar de una situación donde no va a ser 50 y 50. Dices, por ejemplo, si marido en el matrimonio estaba trabajando y se lastimó en el trabajo, Ajá. y a través de una demanda de compensación de trabajadores le dieron cierto dinero, vamos a decir $100,000, pues este dinero se lo dieron a él porque quizás a consecuencia del accidente él ya no va a poder trabajar tanto como si no hubiera tenido el accidente, o quizás necesita el dinero para rehabilitación física o, bueno, para alguna cuestión de salud. Ajá. Entonces, en esa situación, por ejemplo, no le va a tocar 50% al cónyuge, sino Ok. que quizás sí le van a dar algo, pero no le van a dar el 50%. Hay otras situaciones donde quizás las dos partes trabajan y a través de su empleador cada quien tiene su pensión y tiene más o menos el mismo valor, pues entonces cada quien se puede quedar con la pensión que tiene y ya. O Ok. pues también hay situaciones donde quizás la situación está muy mal, o orgullo propio, y uno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de ella, yo no quiero nada de él, Ajá. y no me importa si tengo derecho a su pensión o a la manutención, simplemente no quiero nada, pues entonces es nada y ya está. Ok. ¿Y las deudas? ¿Qué pasa con las deudas? Pues también hay que dividirlas de una manera justa, ¿sí? Ajá. Hay que ver por qué están las deudas. Y, por ejemplo, hay que tener cuidado que, por ejemplo, si ya el matrimonio estuvo fracasando por algún tiempo, Ajá. que no, si te estás divorciando tú, que no te vaya a quedar deuda porque, no sé, quizás el esposo cansado de la situación en casa se fue de vacaciones a Las Vegas y Ajá. se endeudó allá y compró muchas cosas. Por ejemplo, eso no va a ser tu deuda porque eso no fue para el bien del matrimonio. La deuda que se va a dividir es lo que se gastó para el bien de matrimonio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y pues sí, se trata de dividir de la manera más justa que se puede. A veces si, por ejemplo, uno de los cónyuges gana un poco más, a lo mejor a esa persona le van a dar un poquito más de la deuda, pero bueno, se trata de dividir de la manera más justa. Ok. Y eso va a ser que la corte va a ayudar a decidir eso. Sí. Ok. Si no podemos negociarlo o resolverlo entre los abogados, pues a fin de cuentas la corte lo decide. Ok. ¿Y importa quién tiene la culpa o quién solicita el divorcio? No. Ok. Estamos en un estado donde pues no importa quién tuvo la culpa. Ajá. Le decimos es un estado de no culpa. El estado de Illinois. El estado de Illinois es un estado Ujú. de no culpa. Puede ser una situación donde quizás la esposa fue infiel y pues ella no va a perder nada en términos de
de la división de los bienes va a ser igual como si simplemente se hubieran separado porque pues simplemente ya se dejaron de entender, ¿no? Y pues de hecho aquí hace unos años la legislatura desechó todas las bases de divorcio que existían antes. Pues antes se podía uno divorciar porque hubo infidelidad o crueldad mental o que se fue la persona, sí, se tenía que comprobar esto para el divorcio. Siempre ha habido que pues una persona se puede divorciar pues simplemente porque hay diferencias ya irreconciliables en el matrimonio, ya no están a gusto y ya. Y ahora esa es la única razón que existe, ¿sí? No se tiene que comprobar otra... No se tiene que comprobar otra cosa. Okay. Si desafortunadamente estaba en una situación donde hubo infidelidad o hubo golpes o crueldad mental, eso no va a afectar realmente la división de los bienes. Ok. Entonces, si mi cónyuge me engaña o no es mejor para mí. No es mejor. O sea, no es igual. ¿Ya? Y si es importante que una persona se quede en la casa para conservar los derechos en la propiedad ¿eso importa cuando la corte va a ver eso? En nuestro estado no. En nuestro estado no. De hecho, pues es difícil, ¿no? Estar viviendo junto a una persona con la que ya no está funcionando, especialmente si tienen las personas personalidad fuerte y me imagino que debe ser muy, muy, muy... Bueno, es muy, muy difícil, ¿no? Claro. Y yo en esa situación, pues le digo a la persona, si ya definitivamente no estás a gusto en la casa y tienes a dónde irte, quizás con un miembro de familia o si puedes rentar tu propio departamento, pues adelante, no va a pasar nada. Una cosa que sí recomiendo es que si tú quieres que a fin de cuentas tus hijos se vayan a quedar contigo a vivir a diario y te vas a salir de la casa, llévatelos contigo, no los vayas a dejar porque es más difícil recuperarlos después, ¿sí? Y este concepto en mi práctica, pues sí representamos bastante a la comunidad migrante de países hispanohablantes de México, Centro y Suramérica. Y pues ellos traen pues ideas de leyes que existían en su país. Y por ejemplo, en México existe un régimen que le llaman el abandono de hogar. Y por ejemplo, allí sí, lo que entiendo yo es que si te vas tú de la casa, ¿sí? Entonces sí pierdes quizás tus derechos a los bienes, ¿sí? A la casa o a las cuentas de banco o de tus propios hijos, quizás, ¿sí? Pero, y pues lo escucho mucho, o sea, ella se fue de la casa, no le pertenece nada de eso. Pues no, aquí no funciona así, ¿sí? Pues sí. Sí, parece como dijimos que las leyes son diferentes, depende de dónde están. ¿Verdad? Claro, sí, claro. Sí. Muchas veces oigo que el divorcio se toma demasiado tiempo. ¿Por qué es eso? ¿Es verdad? Y si lo es, ¿por qué? Sí, puede ser que los casos se tardan mucho tiempo, es muy común. Y pues va a ser verdad en los divorcios, pues donde hay muchos asuntos que resolver. Mientras haya más asuntos, más largo el trámite. Y también qué tan rápido podemos llegar a un acuerdo. Entre peleemos más y no lleguemos a un acuerdo rápido, pues más se va a prolongar, más idas a corte, audiencias, quizás un juicio. Sí. Esa es una razón. Ahora, pues otra vez, por ejemplo, volviendo al tema de los hijos, si inicialmente no podemos llegar a un acuerdo de quién va a hacer decisiones sobre la vida de los hijos, o no podemos llegar a un acuerdo de cuándo, vamos a decir, si los niños están con mamá, cuándo papá va a ver a los hijos. Entonces, por ejemplo, automáticamente los tenemos que mandar a un programa de mediación. Esto es con mediadores. Hay un programa a través del condado que es gratuito o se puede hacer mediación privada que pues cuesta. Y el propósito de esto es a través de citas, los mediadores
pues les ayudan a ustedes a tratar de llegar a un acuerdo. Se puede tomar tiempo, esto va a prolongar el caso, ¿sí? Y esa persona no va a hacer las decisiones, sino que les va a ayudar A que ustedes dos, Ajá. a que las dos personas traten de llegar a un acuerdo, Ok. ¿sí? Van a facilitar la conversación y muchas veces funciona, pero hay otras veces donde no. Y si no funciona, pues entonces ahora en cuestión de los niños hay que pensar si hay que asignarle un abogado exclusivo a los niños para que represente el interés de él. El caso se va a prolongar. Ok. Ahora las cuestiones financieras. Hay que tener una buena idea de qué es lo que se tiene que dividir. Entonces, por ejemplo, si hay bastantes cuentas de banco, vamos a tener que pedir los estados de cuenta de unos 2, 3 años, ¿sí? Igual las tarjetas de crédito, estados de cuenta de 2, 3 años, ¿sí? Ajá. Si hay propiedades y realmente no sabemos el valor de las propiedades, hay que mandar a hacer avalúos de las propiedades. Y pues esto todo se toma tiempo, Sí. ¿sí? Y una cosa más, estamos aquí en el condado de Cook, es uno de los condados más grandes en los Estados Unidos. Ajá. Y es un condado pues muy ocupado, ¿sí? Entonces las cortes no van a ser cada semana, cada 2 semanas, sino que va a haber cortes cada quizás mes, cada 45 días, cada 60 días. Entonces, pues todo esto puede causar el prolongamiento del caso. Ahora estamos en una situación donde pues no hay nada, quizás cada quien tiene nada más su cuenta de banco, pues entonces, o una casa, un carro, no hay niños, pues entonces ese tipo de caso se va a resolver mucho más rápido. Ok, sí, hace sentido. Hablando de niños, ¿cómo es que se resuelve la custodia de los niños? ¿Es verdad que la mamá siempre le dan los niños o Ujú, cuáles son las cosas que una corte ve para ujú. decidir o Ya, cómo es ese proceso? no necesariamente se van a ir con la mamá. Creo que ocurre mucho. Siento que no es culpa de las leyes, no es porque las leyes favorecen a la mamá. Ajá. Siento que es algo más natural. Siento que naturalmente a veces hay una relación más cercana entre hijos y mamá, Sí. especialmente en las personas que son más tradicionales, los matrimonios tradicionales, donde Ajá. quizás es la mamá que atiende a los hijos, prepara las comidas, les da de comer, les lava, los lleva a la escuela, los lleva al médico. Y esto a veces o es más cariñosa con los hijos Sí. comparado a papá, que quizás más enfocado en el trabajo, o quizás un poco más estricto, más reservado. Sí. Cierto que a veces en estas situaciones, pues sí, como que naturalmente cuando ya el matrimonio falla o ya dos personas que no están casadas ya no está funcionando esa relación y los niños tienen que vivir con alguien, como que naturalmente favorecen a la mamá. Ajá. Pero sí hay situaciones donde, por ejemplo, se van a ir con papá. Por ejemplo, situaciones donde vamos a suponer mamá fue infiel Ujú. y mamá decide irse y empezar una vida nueva con el amante o la nueva pareja. Ajá. He visto donde pues esto causa bastante resentimiento con los hijos y de ningún motivo se quieren ir a vivir con mamá, ¿sí? Sí. Y se quedan con papá. Y la corte ah, sí toma en cuenta lo que quieren los niños cuando hacen las decisiones sobre custodia. Llega un momento en el que sí hay que tener cuidado, pero sí, lo que van a buscar lo que va a buscar la corte es si los niños tienen la madurez como para decir para dar una preferencia de dónde quieren estar, ¿sí? Ajá. Obviamente, si estamos hablando de quizás un niño de 4 o 5 años, pues no, porque pues a esa edad, pues, y bueno, quizás hasta de 6, 7, 8 años, Ajá. pues es muy fácil de controlarlos y decirles, mira, dile esto cuando te Oh, entrevisten, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. sí. Pero si los niños ya están un poco más grandes y se pueden expresar bien y
la corte ve que no hay un motivo malo como por el cual quizás el hijo no quiere estar con cierto papá, va a tomar eso en cuenta la corte. Y hay muchas situaciones también ya grandes los hijos, quizás secundaria, donde pues quizás está en esa época el hijo o la hija donde pues simplemente es flojo y no le gusta que limpiar su cuarto, no le gusta ayudar con las tareas de la casa, no le gusta cuando le digan que haga la tarea y quizás con papá, el papá es muy estricto y sí tiene esta estructura de que a esta hora vas a hacer esto y esto y esto y el fin de semana me vas a ayudar a hacer esto y esto. Sí. Y no le gusta y el hijo no se quiere ir para allá. Y quizás con mamá nunca les dice nada y hacen lo que quieren y favorecen eso. La corte va a ver eso. Va también. A ver eso, ok. Y una de las cosas que sí estamos notando un poco más con las parejas más jóvenes y quizás un poco y profesionistas, es que se están casi dividiendo el tiempo con los hijos, casi como 50 y 50. Sí, una situación donde viven una semana con papá, una semana con mamá, o se dividen quizás 4 días con papá, 4 días con mamá, y así, pero algo como 50 y 50. Y pues mientras funcione para ellos, nadie les va a impedir eso. Y eso siempre, el divorcio siempre acaba con un acuerdo, o es la corte que dice así se va a dividir todos los niños y la casa y todo eso. ¿La corte decide eso o es un acuerdo entre los La gran mayoría de las veces se va a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Y realmente esa es la meta, ¿ok? Obviamente, si no se puede llegar a un acuerdo, pues entonces hay que tener un juicio donde sí el juez va a decidir, ¿sí? Y en el proceso el juez nos va a ayudar a tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Y idealmente también el abogado de la otra persona va a ayudar a llegar a un acuerdo. Tenemos una responsabilidad ética de pues hacer todo lo que podamos por nuestros clientes, siempre proteger sus derechos, pero a la vez minimizar los costos para ellos, no litigar nada más por litigar. Si hay que litigarse algo, pues adelante, pero si no hay necesidad, pues no hacerlo. Y pues sí, y como indiqué, como en cualquier otra área, ya sea lo penal o quizás daños y perjuicios, la gran mayoría de los casos vamos a llegar a un acuerdo y lo resolvemos y pues ya está. Sí. Esta área se parece mero complicada. ¿Es algo que una persona lo puede hacer solo? ¿O es algo que sí deberían de conseguir un abogado para ayudarles? ¿Hay situaciones donde alguien puede hacerlo sin la ayuda de un abogado? Mi recomendación es siempre usar un abogado. Especialmente si hay hijos y si hay bienes que se tienen que repartir y deudas, ¿sí? Obviamente una persona lo puede hacer por sí mismo sin la representación legal. En mi opinión es muy latoso, y si lo hacen, y lo he visto, no van a hacerlo correctamente. Y si algo se hace en corte y se finaliza, llegan a un acuerdo, ¿sí? En corte, y el juez lo finaliza, y ese acuerdo se vuelve la sentencia del juez, ¿sí? Entonces, ya estando allí, esa sentencia, si de repente ya no le parece a la persona algo, porque pues dice, no, pues ya no me pareció, o simplemente, o se les olvidó algo, es muy difícil deshacer esa sentencia. Tiene una ventana de 30 días realmente para hacerlo, y si ya se pasan esos 30 días va a estar muy, muy, muy difícil de deshacerlo. Entonces, yo para mí que lo mejor es acudir a un abogado para prevenir todos esos dolores de cabeza que pueden surgir después del matrimonio, después de que, si ustedes lo tratan de hacer solos, ¿sí? Quizás a lo mejor una situación donde, pues, no sé, cada quien nada más tiene su
cuenta de banco y no hay mucho dinero que tenga cada uno y ok, a lo mejor, pero bueno, siento bueno, si van a sacar algo de esto, es la recomendación que realmente es mucho mejor acudir a un abogado y obtener el servicio de un abogado. Ok. Am, Al comienzo de este podcast siempre hablamos que si uno piensa que una ley no hace sentido o no es justa, que hay que hay que organizarse y hay que tratar de cambiarla. Am, si en tu práctica aquí del derecho familiar, si pudieras cambiar algo o si has visto algo que ha cambiado por lo mejor, ¿qué es eso? ¿Puedes hablar Ya. sobre eso? Pues sí, y de hecho en esta área de derecho familiar en los últimos más o menos 5 años yo diría ha cambiado bastante, ha Ujú. cambiado bastante. Siento que ha ayudado estos cambios. Por ejemplo, ha habido muchos cambios en cuestión de cómo calcular la manutención para los hijos, ha habido cambios como calcular la manutención para los cónyuges. Ajá. Y bueno, han sido cosas muy positivas que han, pues obviamente las preocupaciones que antes teníamos, pues ya esto lo resuelve, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, en cuestión de la manutención para los cónyuges, ¿sí? Antes, pues realmente eh, no había como un sistema formal de calcularlo. Ajá. Los jueces, yo no sé de dónde sacaban las cantidades que otorgaban en manutención, eso Mm. cambió y pues ahora bajo la ley se calcula basado en qué tan largo fue el matrimonio. Lo más largo que ha sido el matrimonio, pues más largo va a haber esa responsabilidad de dar manutención. Y también ya hay una fórmula basada en los ingresos de cada persona, ¿sí? Ok. Entonces, pues eso ya resolvió muchas cosas. Ya siento que que va a haber más consistencia Pues es un y área que muchas personas no entienden bien ya. y Y es estos mucho problema. cambios, Sí. pues ocurrieron, yo presiento que fue más por los abogados y los jueces que se involucran a través de las asociaciones y colegios de abogados que Ajá. existen y que pues van a los legisladores y les dicen, mira, hay este problema, tenemos que cambiar esto y pues los legisladores, pues el trabajo de ellos es escuchar y hay sesiones y hay conferencias y audiencias y a fin de cuentas pues ya, o sea, dicen, ok, pues sí hay que cambiar esto y pues ya redactan una nueva ley, se la dan al gobernador, el gobernador la firma y pues ya está, ya hay una nueva ley. Ya. Ok. Pues estos son los, los representativos de la comunidad, son Sí, los que hacen, son las los que van a personas que aprobar la ley. nosotros, a fin de cuentas, nosotros votamos a a estas personas al poder, a su oficina, ya sean senadores o congresistas o Ujú. representantes, lo que sea. Ya. Bueno, abogado Morales, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Gracias a nuestro productor, Jody Miller. Si alguien lo quiere contactar, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso? La mejor manera sería comunicarse a mi oficina y agendar cita. El número de teléfono es 312-492-8188. Nos pueden buscar también, tenemos una página de web, tinajeromorales.com. Muchas ¿Ok? gracias. Gracias por escuchar el podcast Cosa Legal. Suscríbese a nuestro canal en YouTube, iTunes o cualquier otra manera que usted escucha podcasts. Si usted tiene preguntas o quiere escuchar sobre una diferente área de la ley, por favor, escríbenos a itlpodcast@outlook.com. Recuerde que las personas que escriben las leyes trabajan para usted. Si cree que una ley no hace sentido o no es justa, hay que organizarse y hay que hacer algo. Muchas gracias.